¿Alguna vez has sentido que justo cuando decides cambiar algo en tu vida es cuando más te pesa la presión de no fallar? Y que si fracasas podrías terminar creyendo que realmente no sirves para nada. Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Los Simpson. Es un día cualquiera en la escuela primaria de Springfield y a Bart le ordenan dejar de interrumpir las presentaciones de sus compañeros. Martin comienza a representar al personaje del libro que les dejaron de tarea leer, tarea que por supuesto Bart no hizo. Para su suerte, después de la exposición de Martin, la maestra menciona el nombre de Bart para ser el próximo a exponer. Sin nada de conocimiento sobre el libro que le tocó leer, este comienza a improvisar en su exposición, algo que evidentemente no le funciona, ya que ni el nombre del pirata protagonista sabía. Bart por consiguiente es castigado y a su vez es avisado que sus calificaciones han bajado en picada y que al siguiente día habrá un examen semestral. Sin embargo, y aun a pesar de estos avisos y de su reciente castigo, esto le da totalmente igual a Bart. Así que decide ir a un arcade a pasar el rato, como si todo lo que sucedió mereciera un premio. Y ya en casa, Bart disfruta su día viendo la televisión, para posteriormente ser avisado de que ya es hora de cenar. Y por fin, agrega en la organización de su día comenzar a trabajar. Así es, después de cenar. Sin embargo, esta organización se derrumba cuando Homero obligadamente se lleva a Bart a ver otra película, por lo que, con seguridad, podría decirse que Bart empezó a estudiar alrededor de las 10 u 11 de la noche. Como era de esperarse, estudió unos cuantos segundos y con el cansancio en su máxima expresión, Bart se quedó totalmente dormido, habiendo hecho de todo en su día menos estudiar. La procrastinación hoy en día es uno de los problemas más comunes de nuestra sociedad. Se ha vuelto tan normal que casi la aceptamos sin cuestionarla. Y es curioso porque parece inofensiva al principio. Empieza con pequeñas distracciones, tareas innecesarias o todo lo que nos haga hacer algo diferente a lo que sabemos que tenemos que hacer. Y en la adultez ese problema se puede ver de una forma distinta en la que nosotros argumentamos con excusas e hicimos otras actividades que en sí no tenían relevancia, como pasar tiempo excesivo en la cocina, hacer que hacer de más o ver detalladamente qué se puede y qué no se puede cambiar de nuestra rutina. Y sin darse cuenta uno cae en una trampa, que es mantenerse ocupado pero sin hacer cosas que en verdad den relevancia a lo que nosotros queremos. Y en la adolescencia esto es distinto pero igual de profundo, ya que aquí todo parece más tentador que estudiar, hacer nuestros proyectos o lo que sea que estemos haciendo de valor. Cosas como TikTok, estar acostado viendo el techo sin ninguna razón, son momentos en los que inclusive uno sabe que debería estar haciendo otra cosa. Y aún sabiendo esto, no nos despegamos de ese lugar. La procrastinación se convierte en un hábito. Cuando menos nos damos cuenta, se vuelve un limitante en nuestra vida. Los padres, con la idea de que Bart se esfuerza demasiado en la escuela por su cansancio extremo, se cuestionan seguidamente de si se esfuerza tanto, ¿cuál será la razón de que repruebe? Ya es el siguiente día, y la preocupación en Bart incrementa al darse cuenta que no estudió nada. Así que idea un plan para tener respuestas aseguradas, y uno de ellos es ir con Sherry y Terry, quienes son algo así como las nerds del autobús, para sacarles las respuestas. Esto claramente molesta a las hermanas, ya que él solo se aprovecha de que ellas hayan estudiado para así pedirles un favor. Sin embargo, para voltear esta jugada, las hermanas le dicen puras respuestas incorrectas y totalmente fuera del tema. Martin, aun a pesar de que Bart viva molestándolo, decide avisarle de esto. Sin ninguna otra opción, decide fingir un malestar para así escapar del examen, aprovechándose de la ingenuidad de la enfermera de la escuela. Ahora con más posibilidades de copiar en el examen sin necesidad de estudiar, llama a Milhouse para preguntarle las respuestas que él puso, y con la confianza en su punto más alto, contesta el examen. Pero, para su mala suerte, Milhouse tenía absolutamente todas las respuestas mal, y por consiguiente Bart también. Como ultimátum, los padres de Bart son llamados a la escuela para hablar de la preocupante situación de su hijo. Sin embargo, de tal padre tal hijo, ya que mientras le explican las posibles causas, Homero ignora totalmente esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto enfocarnos en lo que deberíamos estar haciendo? Y no siempre es porque el tema sea aburrido o porque no pertenezcamos a donde estamos o porque nos cueste trabajo y seamos tontos. En muchos casos hay una falta de identidad y un sentido de atención a lo que sea que estemos o deberíamos estar haciendo. Un sentido que no se ha desarrollado. Y aparte vivimos en una sociedad que rápidamente nos etiqueta, nos define y nos asigna un papel en la vida sin siquiera conocernos. Algo que le pasó a Bart. La gente dijo que no era lo suficiente bueno, que no servía para el estudio y que era tonto. Y en lugar de cuestionarse esta etiqueta,
terminó aceptándola. Esto es más común de lo que imaginamos nosotros. Desde pequeños se nos asigna que somos de una forma u otra, que ciertos caminos no son para nosotros y que hay un límite que nosotros no podemos pasar. Nos meten en cajas que nos limitan y muchas veces ni nos atrevemos a cuestionarlo. Las etiquetas de inteligente, torpe, inquieto tienen un peso y cuando te dicen algo constantemente, comienza a sonar real. Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas. Así que si te está gustando este, no olvides suscribirte y dejar tu like. Como recomendación por creer que Bart parece estar orgulloso de estas calificaciones y de carecer de atención hacia la escuela, el psicólogo menciona que lo mejor sería que Bart repitiera el año. Esto provoca en Bart una completa sensación de terror. Porque ¿quién quiere repetir el año? Y con el corazón en mano promete que mejorará y hará todo lo que sea con tal de no repetir el año. Desde ese momento las palabras repetir el año son lo único que suena en la cabeza de Bart. Lo preocupa tanto que comienza a soñar despierto, imaginando un escenario donde sigue repitiendo el año muchos años después. Hay momentos en los que el miedo nos impulsa a hacer justo lo que necesitamos. Nos hace actuar, nos despierta, nos obliga a enfocarnos. Bajo el miedo hemos sido capaces de hacer cosas que nos parecían imposibles de hacer. Y quizás te ha pasado que cuando actúas bajo la presión del miedo, hacemos las cosas bajo todo el pronóstico de perder que nos hacen obtener ese resultado que tanto buscábamos. Sin embargo, actuar bajo la presión del miedo también puede ser un arma de doble filo, ya que cuando lo hacemos constante nos acostumbramos a vivir bajo esta adrenalina. De ese famoso argumento de actúo solo bajo presión. Nos lo repetimos tanto que parece un superpoder, pero en realidad es una trampa. Porque esa mentalidad a la larga nos va a hacer esperar hasta el último segundo, hasta que el riesgo se vuelve demasiado grave y real. Y sí, aunque el miedo, como mencioné, nos da resultados sorprendentes, es como ese impulso final antes de una caída que hacemos lo que debimos hacer desde el inicio. Pero ¿hasta cuándo podremos confiar en esa suerte? Porque en realidad vivir bajo presión tiene un costo. Cada vez necesitaremos un miedo mayor para que nos obligue a actuar y nos volveremos dependientes a ese estrés para que podamos actuar, cuando en el fondo sabemos que nunca debimos llegar a ese punto. Tal vez debemos dejar de depender de actuar solo por miedo y aprender a actuar por elección y no por presión, porque sí, el miedo nos puede sacar de un posible fallo o una posible caída, pero ¿hasta cuándo lo va a hacer? Durante la hora de descanso, Bart olvida un poco esa frase y vuelve a jugar como normalmente hace. Sin embargo, al ver a Martin de lejos, la preocupación regresa. Así que le propone un trato a Martin para beneficio de ambos. Si él lo ayuda a pasar el año, Bart se encargará de que dejen de molestar a Martin. Este acepta el trato y lo primero que deben hacer para cumplir su objetivo es arreglar el área de estudio de Bart, donde apenas sí se veía el escritorio. Así comienza el acuerdo entre Bart y Martin. Por su parte, Bart le enseña a Martin a verse mejor en bicicleta, dejar de aparentar ser el nerd y hacer cosas que lo hagan ver cool. Martin, por otro lado, le enseña a Bart a mejorar su lectura, comprensión y escritura. Sin embargo, cuando todo parece ir bien según el plan, Martin pierde su identidad al enamorarse de la actitud nueva que Bart le enseñó, dejando a este completamente solo en su proceso de mejora, ya que Bart no es más el chico que vimos al inicio. Ahora pone en prioridad estudiar sobre todo lo demás. Sin embargo, él aún no se siente listo. Como último recurso antes del día del examen, decide orar mencionando que sabe que no ha sido un buen niño, pero que necesita ayuda, que un día más de estudio es lo único que necesita. Lisa le hace burla mencionando que la oración es el último recurso de un sinvergüenza, y para su suerte el milagro ocurre. Se le concede su deseo, y por un momento, Bart casi olvida por qué pidió lo que pidió. Pero es Lisa quien lo detiene, mencionándole que él pidió un milagro y que debe mucho, así que tiene que compensar lo que se le cumplió. Bart concuerda con su hermana y regresa a su cuarto. Sin embargo, pierde la concentración al ver que todos afuera están disfrutando del día. En otra opción, decide encerrarse en el sótano para no pensar ni de cerca en salir. Pero esto le es imposible. Y sin darse cuenta llega el día del examen, el cual tristemente contesta mal. Sabiendo cuál sería su destino más seguro, Bart le pide a la profesora que le califique el examen en el momento, a lo que ella accede, dándole la noticia de que Bart había reprobado. Bart se le queda viendo el examen y sin hablar o hacer algún ruido, este rompe en llanto, porque por primera vez Bart de verdad intentó que las cosas fueran diferentes. Es lo mejor que puedo hacer y aún así repruebo. ¿A quién quiero engañar? Soy un fracaso. Mientras seguía llorando, Bart comienza a mencionar referencias sobre lo que estudió y la maestra queda sorprendida con una en específico, por ser
una que pocos conocen. Fascinada, decide otorgarle un punto por demostrar su esfuerzo, lo que hace que Bart pueda pasar el año. Él grita de felicidad diciendo que lo logró. Para celebrar con sus padres, colocan ese 6 en el refrigerador, para que Bart se dé cuenta de que pudo hacerlo y que podrá hacerlo nuevamente, no sin antes mencionar que ese logro también es de Dios por el milagro que le otorgó. Y aquí se puede aprender algo sumamente importante. Después de una mala racha, cuando finalmente decidimos cambiar algo que antes nos daba igual, es cuando de verdad sentimos lo que significa luchar. Esa sensación de no puedo fallar se convierte en nuestro lema. Cada paso adelante viene cargado de miedo y de esa presión que nos recuerda todas las veces que hemos caído. Cuando tienes cerca personas que dudan de ti, que te ven como alguien destinado al fracaso, sus palabras pesan. Pesan tanto que empiezan a sonar como verdades. Fallar en ese momento con todas esas voces diciendo que no puedes, puede ser la gota que derrame el vaso, que te haga creer que en verdad no eres suficiente para nada. Pero hay algo que nadie nos dice. El esfuerzo por cambiar nunca es en vano. Aunque al principio no ves resultados, si a pesar de todo perseveras, si logras atravesar esas caídas y la duda, un día te sorprenderás de ti mismo, porque cuando finalmente lo logras, entiendes que todas esas etiquetas de no puedo o no sirvo para esto, son solo eso, etiquetas. Y entonces descubres algo inmenso. Sí eres capaz, sí puedes cambiar, y todo el esfuerzo fue realmente por ti, no por demostrar nada a nadie más. Y tampoco se trata de actuar algo porque te asusta el mal resultado. Se trata de elegir cada día conscientemente, hacer lo que sabes que es mejor para ti. Ese momento en que te das cuenta de que no estás compitiendo con nadie, solo estás buscando hacer las cosas de forma diferente para ti. Y si quieres ver otra historia parecida a la de este capítulo, pues te veo en este video, ya que en este video hablamos de la familia del futuro y cómo fracasar, aunque lo intentes y lo intentes, no del todo es malo. Así que te veo en este video.